Pana, ¿cómo te va, Gustavo? Gracias por atendernos. No, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. To- Gracias a ustedes por el llamado. bueno, todo muy bien. La verdad que queríamos conversar más que nada porque te reconocemos como una referencia de aquellos que nos traen a la memoria cuestiones que parecen que nos olvidamos y a veces por olvidarnos las repetimos. Entonces, queríamos ver tu visión de cómo estás transitando esta nueva coyuntura en la historia del país. Bueno, a ver, es un nuevo capítulo de algo muy viejo, ¿no? Empecemos por ahí. Acá no hay absolutamente nada nuevo. Puede haber alguna modificación en función de contextos nacionales e internacionales que le agregan alguna cuota de diferencia o en el manual de estilo que ejecuta quien está al frente del barco, pero después estamos frente a un proceso neoliberal clásico, por momentos neocolonial, neoconservador, que repite gran parte de lo que fue Martínez de Oz, sobre todo entre el 76 y el 80, después el menemismo más la alianza y gran parte del gobierno de Mauricio Macri. Y ahí lo que tenés es achique, ajuste, deuda, fuga, industricidio, patria financiera, intento por demoler al Estado-Nación, digamos, no hay nada nuevo. Lo que sí puede observarse hoy como un dato de este tiempo es la velocidad y la crueldad y el cinismo a cara descubierta. Plantea la destrucción del Estado a partir de sus propios protagonistas. Digamos, ahí hay cosas que son novedad, ponele, Hmm. por llamarlo de alguna manera, pero que después es algo muy viejo, muy viejo. Entonces uno lo vive de la misma manera que ha vivido las etapas anteriores en distintos momentos de nuestra vida y con el final ya sabido, ya conocido, sabiendo perfectamente que habrá que refundar este lugar, no solamente desde lo económico, sino también desde lo político, y que habrá que poner de pie otra vez a la mayoría eh, de los acuerdos 1983 para refundar la democracia. Digo 1983 por poner un punto de partida, pero puedo hablar perfectamente de la necesidad de una nueva constitución al estilo de la del 49. Gustavo, en tus intervenciones a mí me gusta mucho, particularmente personalmente, porque tengo una formación evidentemente parecida a la tuya, sin conocerte te lo digo, pero en tus alocuciones, en tus intervenciones, vos le das una fuerza y un papel, un lugar especial a los conceptos, a las palabras, digamos que tienen que ver con cosas que siguen significando lo mismo. Hablas de neocolonialismo, de dictadura, de neoliberalismo, bueno, o sea, de patria, de colonia, eh, ¿cómo vos explicás esa fuerza que tienen esas palabras en el presente hoy, cuando todo está tan desdibujado, tan mediado por esto que hablamos recién? Nosotros estamos hablando hoy mucho de la adicción a los medios digitales o la adicción de los pibes, de las pibas y de los adultos también a los sitios, a las redes, a pavear, digamos, a perder el tiempo. ¿Cómo traes eso a la coyuntura de hoy? Bueno, a ver, a veces hay situaciones que, insisto con lo que te decía antes, nos parecen nuevas. Y yo por momentos me siento eh, asumiendo las mismas discusiones radiales que hace 30 años, ¿no? Con un proceso menemista que, más allá de una miniserie que pretende lavarle la cara, fue tan cruel como porque nosotros perdimos la soberanía monetaria de la mano de la convertibilidad, porque se destruyó en un año y medio lo que a los argentinos les había costado poner de pie durante casi un siglo y medio a través de todas sus empresas del Estado, porque fuimos el único país del siglo XX que rifó su petróleo en tiempos de paz, el resto hubo que invadirlo, porque destruimos el aparato productivo por segunda vez en menos de 20 años, por los indultos, que fueron la pucha, el monio de las leyes de perdón, y puedo seguir un rato muy largo.
Entonces, insisto, no hay nada nuevo. Estoy afrontando por un tema etario las mismas discusiones que hoy alguna generación afronta por primera vez. Pero después estamos frente a lo mismo, parados en el mismo lugar, discutiendo con los mismos actores que solamente tienen un envase nuevo. Esto es para mí fundamental. Después hay que entender que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Ninguna historia que mañana va a ser título es de generación espontánea. Ninguna. Absolutamente ninguna. Hoy gobiernan los nietos de Martínez de Hoz, los hijos del menemismo y los hermanos menores del macrismo. Esto es un árbol genealógico. Acá no hay nada nuevo, ni ellos ni nosotros. Cuando hablo de ellos y nosotros, estoy hablando del modelo de colonia y el modelo de país, con el que hay una batalla inconclusa de hace 215 años. Entonces, hay que afrontar eso de una vez por todas y para siempre, que es qué se quiere ser. Y sobre esa base tener una discusión mucho más abierta que venga un tipo y te diga soy la revolución de la alegría y después te deje en los brazos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sin pagar ningún costo ni político ni económico, porque el día que Mauricio Macri tomó 54 mil millones de dólares para dárselo a los bancos, la deuda con el fondo estaba en cero. En cero. Gracias, por supuesto, a los gobiernos que ellos tanto desechan, que acusan, y entonces hay que tener esa memoria para poder hacer el balance concreto, y estoy hablando de la memoria no como una piecita de trastos viejos que está en la terraza. No. Es el archivo con el cual yo construyo presente, es la arcilla con la que se construye presente. Y déjame decirte por lo menos una idea con relación al tema redes, que es, para mí no son milagrosas, ¿no? No es que un pibe, un pibe, un veterano cualquiera, por meterse a, qué sé yo, a ver un par de videitos de TikTok, va a cambiar su pensamiento. El problema estuvo antes que las redes, se generó la tierra fértil en la que cosechar, que son generaciones de analfabetos políticos, a los cuales, sin herramientas para poder defenderse, les entra cualquier bala. Hagamos la prueba inversa. Supongamos que hay redes en 1973, que hay celulares en 1973, 72, 74, 71, ese momento de la Argentina politizada, ¿no? Fuertemente politizada, y que un pibe de 14 o de 15 años que acaba de cerrar las venas abiertas de América Latina, abre el celular y se encuentra con un mensaje del gordo Dan. Se muere de risa, porque está armado para poder contrarrestar lo que salga de ese celular. Hoy lo que tenés son 2 y hasta 3 generaciones armadas por un laburo, a veces por goteo y por olas que nos taparon, en los 4 procesos neoliberales que padeció la Argentina. Entonces, primero se construyó la tierra fértil en la que sembrar, que son esos millones de seres humanos analfabetos políticos, como decía Bertolt Brecht, que es el peor analfabeto. Brecht decía, el peor analfabeto no es el que no sabe ni sumar ni restar, sino el que no puede descubrir a su enemigo. Y el peor analfabeto es el analfabeto político. Bien, dicho esto, las redes no son milagrosas, no lo son, no lo van a ser jamás. Las redes, porque la verdad que hablamos de como si fuera un instrumento, a ver, el instrumento nuevo es el camino, pero después es un medio de comunicación, ni más ni menos, que como, qué sé yo, el martillo puede ser para construir la cuna de mi hijo, para romperle la cabeza al vecino de enfrente, depende qué es lo que hacemos con ese instrumento para darle, qué sé yo, virtuosidad o no. Lo mismo que un medio de comunicación. Yo puedo usarlo para desinformar o para informar. Y el medio, el que estamos usando ahora, la radio, que es el universo de los sonidos y la palabra, está exactamente igual que cuando se creó, digamos, entre los locos de la azotea y nosotros hoy, hay un formato, qué sé yo, distinta a la plataforma, yo te estoy hablando a través de un celular, pero después es el reino de la palabra. Bien. Estamos parados en el mismo lugar. Entonces, los medios per se no son mágicos. Para que vos creas lo que yo te estoy contando,
es necesaria una población desarmada para que eso entre. Vendría a ser como la Guerra de los Mundos de Orson Welles, donde yo puedo decir por radio que hay una invasión extraterrestre y hay gente que se tira de un noveno piso por las dudas. Gustavo, te corro un poquito de ese tema de las redes y no tanto, porque quería preguntarte, ¿en qué lugar vos ubicás este atrevimiento de las clases dominantes a través de otro de sus instrumentos, que es el Poder Judicial, en cierto aspecto, de meterla en cana a Cristina? O sea, en este momento histórico, ¿es una torpeza de las clases dominantes? ¿Es una angurria? ¿O es algo que está pensado hace mucho y que no lo podían hacer y dijeron, bueno, es ahora? Bueno, acá hay varias hipótesis. El futuro por ahí nos da una mano o no, pero hay varias hipótesis. Eh, digamos, en principio y por encima de Cristina, el Poder Judicial es la escribanía del poder real, yo te diría desde siempre, sobre todo a partir de la acordada de septiembre de 1930, cuando la Corte de Repeto le dice a Uriburu que vaya para adelante, que el golpe está perfecto Mm. y que está todo bien, que es legal, que la Constitución no se mancha, dele para adelante. Y a partir de ese momento fueron los custodios de la década infame, fueron los custodios del fraude patriótico, fueron los custodios de la dictadura del 55, del decreto 4161, de las democracias con mayoría proscripta, fueron los custodios de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, cajoneando los habeas corpus, fueron la Corte Suprema de mayoría automática menemista, fueron en tiempo de Macri, Comodoro Pi, la Mesa Judicial, la Gestapro, este, el Laufer, ¿no? El Laufer. Larga lista. Entonces, como vemos, ninguna historia es de generación espontánea. Son todas historias muy, muy, muy viejas. Lo único que lo frenó fue la mayoría que tenía el peronismo en el año 46, juicio político, renovación de la Corte de Repeto, que no quería pagar el primer aguinaldo porque decía que era anticonstitucional, que no quería tomarle juramento a los jueces del fuero laboral porque decía que era anticonstitucional, y se les hace juicio político por haber hablado del golpe del 30, entre muchas causas, que hay que tenerlo muy presente. Debe haber sido el único proceso donde hubo juzgamientos por alzarse contra un gobierno democrático. El juicio a las juntas en 1985, que goza de todo mi respeto, infinitamente más grande que el juicio de Nuremberg, que lo hacía mi tía, ¿no? Tenía 14 tipos ahí derrotados, mi tía hacía ese juicio. No, no, ese no era el problema. Eh, pero fueron juzgados por violaciones a los derechos humanos y nunca las juntas militares fueron juzgadas por el golpe del 24 de marzo del 76. Jamás. Lo que implica, bueno, hay algo que nos está faltando, que es poner en valor al sistema democrático y, por supuesto, enjuiciar a sus enemigos. Y en este caso de Cristina concreto que te preguntaba, No, a ver, ¿es acá, un insisto, episodio puede más de haber, ese derrotero? ¿Vos creés que es un episodio más de ese derrotero que puede seguir, digamos? es una posibilidad muy concreta, Ujú, como fue o como es el caso de Milagro, ¿no? Estamos ujú. parados en el mismo lugar, pero déjame una Sí. hipótesis que tiene que ver con lo que vos decís, pero vayamos a una interna de la derecha en la República Argentina. Teniendo en cuenta quiénes son los fiscales, ¿no? Los muchachos del equipo del Liverpool que jugaban a la pelota en la quinta de Mauricio, muchos de los jueces que intervinieron también. Es una causa armada por Mauricio Macri. Vamos a recordar cómo es el proceso. Cristina es juzgada en Santa Cruz y es absuelta por la justicia provincial, que es la que tiene la observación de la mayoría de las obras. A partir de la asunción de Mauricio Macri, se le encarga a Iguacel, capo de vialidad, que reabra la causa, que vuelva a presentar un escrito para reabrir la causa. Y Cristina, tal como lo marca la ley en nuestro país, está viviendo algo así como ese infierno de la ilegalidad, siendo juzgada dos veces por la misma causa. Ujú. Empecemos por ahí. Lo siguiente es que todos los que participaron como peritos, y uno lo observa, es cuestión de meterse en Google, ya que hablamos de redes, y mirar cómo declararon los peritos en el juicio,
dicen que las obras están terminadas, que no hay sobreprecios y que las únicas que no están terminadas son las que no terminó el gobierno de Macri. Sin embargo, al mejor estilo Moro con Lula, aparece un tribunal que dice no tengo pruebas, pero tengo convicciones. Entonces, todo esto, todo el proceso anterior, es propiedad intelectual del macrismo. Todo es propiedad intelectual del macrismo. Y cuando llega el momento de la condena, déjame decirte que es, no sé, del 100%, guardame un 5% para pensar que este es un regalito de Mauricio Macri a Milei. Ujú, tal cual. Le tira, bueno, ahora, Sí, después que me hiciste, sí, 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 bueno, le tira este regalito y le dice, bancate vos la parada claro, política de Cristina Presa. claro, Porque son sus fiscales, totalmente. sus jueces y Casi, cosas que uno casi que más es o su menos causa, escuchó casi que es una causa suya, digamos. Claramente, y no cabe duda. La claramente. armó él, vía Iguacel, Sí, 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 sí. y La orquestó vía sus jueces claro, adictos. Gustavo, te mandamos un saludo enorme, te agradecemos mucho, se nos fue el programa, terminamos a las 10, pero la verdad que ha sido un gustazo conversar contigo y bueno, ya vamos a ver si podemos organizarnos para invitarte a Santa Fe un día para dale, presentar cómo no. tu último libro que nos parece un librazo, te lo quería decir también públicamente. Milei, la última estafa del neoliberalismo, la verdad que es revelador y también rescata todo esto que vos decís, la historia sobre todo, ¿no? Hay que leer mucho, gente, hay que leer, Sí. abandonemos un poquito los medios digitales. Te mandamos un abrazo enorme desde la ciudad de Santa Fe. Un gran abrazo para todos, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí pasaba Gustavo Campana.